controlable, y más bien todo lo contrario. Y el REINFO, el famoso y bendito REINFO que creó el ministro Pulgar Vidal en el año 2012, que ha ido cambiando de nombres, pero al final de cuentas es el registro que creó el ministro Pulgar Vidal en el 2012. Actualmente, al día viernes, tiene 25 usuarios, las cifras han rotado ya bastante. Actualmente, de acuerdo a las cifras que ha dado la SUNAT, estos 23,000 en realidad son cerca de 17,000 personas, ya sean naturales o jurídicas. Vamos a ver el número, pero lo cierto es de que si el proceso de la formalización debe continuar en el año que viene, posiblemente va a ser con este número que se puede incrementar en 2,000 o 3,000 más a final de año. Este sería el número global de REINFOs y es menor, como vamos a ver. Pero antes nos falta también reglamentar la comercialización. Para eso necesitamos el reglamento del RECPO, que hace 2 años está durmiendo en el Ministerio de Energía y Minas. Ya se hizo un proyecto que elaboró precisamente el Ministerio de Energía y Minas y hasta el día de hoy seguimos esperando el reglamento del RECPO. Y eso es desidia, eso es desinterés de parte del Ministerio de Energía y Minas para que la comercialización no camine, para que la comercialización no funcione. Necesitamos el reglamento del RECPO. Instrumentos tenemos. Hace 2 años se elaboró la política multisectorial que hoy tampoco no se aplica. Y este instrumento costoso, con una cantidad tremenda de asesores, consultores, hoy en día no funciona, no se activa. Y acá precisamente están expuestos varios de los problemas que yo estoy señalando. Pero no solamente es la política. La Universidad del Pacífico ha hecho un interesante instrumento que debería ser aplicado con la Universidad de Oxford. Es decir, instrumentos para aplicar y hacer la ley, que es el mandato que le dio la ley 31388 al Ministerio de Energía y Minas por 6 meses, que hasta el día de hoy, julio del año 2024, el Ministerio no presenta una ley sobre la cual la Confederación Nacional de Pequeña Minería, el CONFEMIN, ha presentado una acción constitucional de cumplimiento, que en estos días el Ministerio de Energía y Minas debe contestar para cumplir con su obligación. No se hace. Y estas son cosas, señores, de gestión pública. Son tareas que tenía que hacer el Ministerio de Energía y Minas. Son tareas que tiene que hacer el Poder Ejecutivo para clarificar la situación de la pequeña minería y de la formalización. Este es el texto del proyecto de ley que se presentó. Es un proyecto de ley que abarca todos los frentes. Abarca los insumos, abarca el fomento, la promoción. En el siguiente bloque va a estar un especialista, un profesional que viene de Chile, el colega Vieira, que nos va a hablar de NAMI, nos va a hablar de Cochilco, nos va a hablar de la Sociedad Nacional de Minería, del Cernajeomín, toda la institucionalidad chilena en pro del fomento, no solamente de una minería, de toda la minería de ese país. Lo propio deberíamos tener nosotros, la pequeña, la mediana, la artesanal y por supuesto los grandes proyectos mineros, las operaciones de mediana minería, como son las operaciones de Poderosa, que tiene derecho, y como lo ha explicado el doctor Lanao, la propia Constitución ampara el trabajo, pero lo que sí también tenemos que dar y tratar de dar esa diversidad, y para eso necesitamos Estado, para eso necesitamos gestión pública que pueda defender a todas las minerías, y este proyecto de ley es lo que está encaminando. Los números de la SUNAT que les había señalado, los actuales, ¿cuál es la realidad del REINFO en este momento de acuerdo a la SUNAT? De acuerdo a la SUNAT hay 88,000 registrados en general, 58,000 registrados con RUC, 36,000 registrados activos y vigentes con RUC, 21,000 dados de baja en la SUNAT, 1,800 inscritos fallecidos ya. De los 2,025 formales que tiene el Ministerio de Energía y Minas, hay más de 500 que ya no tienen RUC, lo que quiere decir que solamente en el país tenemos alrededor de 1,597
mineros formales con RUC. Es todo lo que hemos podido formalizar a través de los 10, 15 o que estamos en proceso de formalización. Y esto nos lleva a la gran reflexión de qué es lo que formalizamos. No estamos formalizando personas, no estamos formalizando trabajadores, no estamos formalizando cachorreros, payaqueras, estamos formalizando unidades mineras. Y es el gran concepto que hasta ahora no hemos podido conceptualizar adecuadamente. Esa unidad minera que tiene que tener sus componentes, los componentes que dice el pequeño instrumento ambiental que se llama IGAFON. Esos componentes son los que se tienen que respetar, no las personas. Son 400.000 trabajadores, es cierto, son 58.000 registrados en el REINFO, pero a entender de la Confederación Nacional y de lo que nosotros consideramos debe haber alrededor de 5.000 unidades mineras, y este número refleja esa realidad. Acá hay 1.597 formales y nosotros creemos que este número debe llegar a 5.000 o 6.000 unidades mineras, donde trabajan miles y miles de comunidades campesinas, pobladores, mineros, cachorreros, payaqueras y todas las denominaciones existentes. Existe 5.900 registrados para la actividad de beneficio en la SUNAT, de los cuales 2.598 son registrados para el mercurio, de los cuales ni 20 tienen derecho o hacen uso de la compra del mercurio con este permiso. Y eso sí, reitero, es una vergüenza nacional de la SUNAT. Este es un poco el texto de la norma, donde desarrollamos el tema de la promoción y el fomento. Tiene que haber promoción y fomento. No promoción de lo ilegal, no promoción de lo ilícito, no promoción del delito. Contra eso está la Confederación Nacional, de la mano con todos los operadores, de la mano con todos los usuarios. Lo que nosotros promovemos y lo que se quiere y lo que quiere el minero es tranquilidad, es poder realizar su trabajo sin tener que estar pendiente de lo que dice la policía o de lo que dicen los actos delictivos que pasan en nuestro país todos los días. El otro tema que acá tenemos es el tema de la comercialización, el tema de la investigación, la innovación, los servicios tecnológicos que en este sector son casi inexistentes, la asistencia técnica, el tema también de los instrumentos ambientales. El día de hoy, señores, y los reto a que vean cada uno en su región, estamos terminando junio, ya estamos empezando julio, y el país no ha formalizado ni a un minero, ni una región, ni uno. Que me desmientan acá en la región La Libertad, no hay ni uno. Y a lo que termine este año posiblemente lleguemos a formalizar 20 o 30 de un universo de los 17.000, 16.000 que hemos visto, con lo cual realmente nos hace ver de que necesitamos que el gobierno regional, el Poder Ejecutivo, vean todo lo que tiene que ver con la evaluación del instrumento ambiental. ¿De qué vale que tengamos instrumentos ambientales presentados ante las regiones que no se evalúan? Miles de miles. La región de Puno en este momento tiene alrededor de 4.000 instrumentos ambientales y hasta el momento no ha evaluado, no ha aprobado ninguno, y por lo tanto no hay mineros formalizados, pero sí tiene 4.000 instrumentos. ¿Con quién va a poder evaluar esos 4.000 instrumentos ambientales si tampoco no hay el personal? No hay la forma de poder llegar a evaluar. Y esa es una deficiencia que amerita que el gobierno nacional y los gobiernos regionales se pongan de acuerdo para poder llegar a evaluar los instrumentos ambientales. Finalmente, el comentario de que lo que se ha tratado de hacer con este proyecto de ley es ver todo el marco conceptual de lo que es la pequeña minería, con los insumos, con la comercialización, con el fomento, con la promoción, con los instrumentos ambientales, con la fiscalización, lo cual, como han señalado muchas opiniones del Poder Ejecutivo que ya están dentro de la Comisión de Energía y Minas, trastoca un poco la organización del Estado y la ley orgánica del Poder Ejecutivo, pero considerando que estamos ante una actividad y ante un momento explosivo,
amerita que el Poder Ejecutivo vea las modificaciones correspondientes, y eso no solamente es labor del Ministerio de Energía y Minas, sino de todo el Poder Ejecutivo en su conjunto. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos. Adelante, Pablo. Bueno, mientras van arreglando el problema técnico, quiero agradecer especialmente a los organizadores por esta invitación. Y sobre riesgo de quizá no terminar a tiempo porque son pocos minutos los que tengo para esta exposición, quisiera dejarlos con 3 reflexiones que espero se destilen a partir de las palabras que voy a compartir con ustedes. La primera tiene que ver con la enorme amenaza sistémica que se cierne sobre el país respecto del avance de la minería ilegal. No podemos soslayar la naturaleza destructiva de un fenómeno que avanza de manera vertiginosa y que por la cantidad de recursos que maneja y su capacidad corruptora ha venido penetrando el tejido político e institucional del país y que hoy por hoy se levanta como la principal amenaza a la seguridad del país. Si no tomamos conciencia de la dimensión tan destructiva de este fenómeno, corremos el riesgo de comenzar a mirarnos en el espejo de estados fallidos como Ecuador, que hoy por hoy libra una desesperada guerra contra el crimen organizado, y otros lugares en el mundo donde los intereses ilícitos han terminado copando y tomando el control del Estado. Y recuerdo todavía, algunos de ustedes tienen los años suficientes para rememorar las palabras del arquitecto Veladunde durante su primer gobierno, cuando enfrentando el terrorismo sencillamente lo señalaba como abigeos, sin tomar debida nota de lo que se levantaba como una terrible amenaza sistémica para el país. Esa es la primera reflexión que quiero dejar con ustedes. La segunda reflexión tiene que ver con lo que ya se ha señalado, que es el fracaso del esquema de formalización, que a la fecha no ha funcionado y que tiene que ser repensado para poder separar el trigo y evitar que un mecanismo legal siga siendo usado como una suerte de manto protector de la ilegalidad. Eso es lo que está ocurriendo con el REINFO. Tercero y final, tiene que ver con la necesidad de tener una respuesta articulada, multisectorial, intencional, deliberada del Estado a partir de un verdadero esfuerzo de formalización y lucha comprometida contra la minería ilegal. Esos son los 3 mensajes que quiero compartir con ustedes en esta presentación. Y ahora sí, ¿cómo hago para pasar de...? Perdón. Hasta hace algunos años era muy natural referirse a los 3 principales desafíos que enfrentaba el desarrollo minero en el país. Y hablábamos de esta cartera tan espectacular de proyectos que tenemos, casi 50.000 millones de dólares en proyectos, 80.000 millones de dólares en iniciativas que han visto la luz del día en los últimos 20 años. Y decíamos, 2 son los principales desafíos: la conflictividad minera por un lado, y por otro lado esa terrible tramitocracia que asfixia el quehacer de las empresas y que tiene quizá como expresión más notable el hecho que hemos pasado de tener 12 procedimientos administrativos a 406 procedimientos administrativos. Pensábamos que esos eran los 2 grandes problemas. Ahora
surge este desafío que a mi entender y al de muchos especialistas se ha convertido, diría yo, y lo vamos a ver en unos instantes, en la principal amenaza que enfrenta la minería formal en el país. Y se trata además de un problema que no solamente nos involucra aquí en el Perú, sino que tiene distintas manifestaciones, ¿no? Esto lo vemos en la región, lo vemos en América Latina. La minería informal y ilegal sigue avanzando de manera descontrolada. En el caso peruano, si podemos retroceder, perdón, no entiendo cómo funciona esto, ahora sí. En el caso peruano, ya presente en 11 departamentos y en 6 áreas naturales protegidas y en 6 zonas de amortiguamiento. Además, y esto es muy importante señalarlo, ya han habido varias referencias al carácter destructivo ambientalmente que tiene este tipo de minería. Estamos hablando, en el caso concreto de los países de la región, una depredación de casi 120.000 hectáreas, que son el equivalente a 170.000 canchas de fútbol, una directa vinculación con el consumo de mercurio. Y voy a detenerme aquí brevemente porque en realidad la vergüenza no es que se den tan pocas autorizaciones, la vergüenza es que se vayan a dar más autorizaciones para el uso de mercurio. El Perú es parte del convenio de Minamata que nos obliga y nos comprometa al uso restringido del mercurio porque es un agente tóxico. 300 toneladas que entran al país desde Bolivia de mercurio de manera que se contrabanda, y son aproximadamente 40 toneladas que se vierten en los cuerpos de agua en la Amazonía. Casi el 60% de la población de Puerto Maldonado está contaminada con altos niveles de mercurio. Tenemos que decirle no al mercurio porque hay distintas alternativas que no usan el mercurio precisamente para actividades mineras artesanales. Evidentemente hay una directa vinculación entre el crecimiento de la minería informal y ilegal y los precios de oro, y eso queda ampliamente graficado en este cuadro, donde vemos, digamos, un importante crecimiento en las curvas de ambos desempeños. Sigo sin entender cómo funciona eso. ¿Cuál es el punto del rojo? Siguiente, por favor. Siguiente. Lo que vemos es un crecimiento no solamente exponencial en las exportaciones que están desaparejadas del crecimiento que ha tenido la producción, y como ya se ha señalado, buena parte de ese oro está exportándose a través de países vecinos, concretamente a través de Bolivia, donde vemos que prácticamente se duplican las exportaciones a pesar de que la producción boliviana se mantiene constante. La dimensión del problema que tenemos por delante: la minería ilegal representa, o la minería no formal, casi 4.000 millones de dólares en términos de su producción, ya en este momento convertida en la principal fuente de recursos ilegales. Es la principal economía ilegal del país. Ha superado largamente a lo que genera el narcotráfico. Y sus costos y daños para el Perú son enormes, como queda graficado en el cuadro que acabo de compartir. Siguiente, por favor. No voy a detenerme en esto mucho porque ya lo hemos visto, es de conocimiento de todos, ¿no es cierto? Sencillamente señalar que las definiciones básicas nos llevan a dos observaciones que son particularmente importantes, ¿no es cierto? La primera es que la minería artesanal o pequeña minería no puede desarrollarse en cuerpos de agua ni en zonas naturales, y menos en zonas protegidas. Y este es un tema que vemos de manera constante y lo podemos revisar a raíz del análisis de la información que el propio RENIFO proporciona. Y el otro tiene que ver con el hecho de que es una actividad que resulta inconsistente o incompatible con el uso de maquinaria pesada, cosa que nuevamente se constata a través de la
verificación de lo que está ocurriendo en buena parte de estas operaciones. Y finalmente, y ese es un tema fundamental, tampoco debiera darse en zonas de exclusión sobre las que el Estado ha otorgado concesiones a formales autorizados para explorar y explotar. Y este es un tema fundamental porque básicamente lo que está ocurriendo es que el Estado le da a las empresas unas autorizaciones y se da media vuelta y autoriza a los mineros el proceso de formalización precisamente para desarrollar las mismas actividades en los mismos lugares. Entonces aquí estamos frente a una situación que realmente nunca debió darse. Siguiente. ¿Es tan complicado mantenerse en el REINFO? Porque si bien es cierto, hay requerimientos que pueden ser onerosos o complejos, puntualmente dos, ¿no es cierto? La autorización del dueño del terreno superficial o la suscripción de un convenio con el dueño de la concesión, pero para mantenerse en el REINFO básicamente se tiene que cumplir con tres condiciones que son bastante sencillas, ¿no? La primera es tener un RUC vigente, la segunda es haber presentado, ni siquiera lograr la revisión o aprobación del IGAJON, que es el instrumento de gestión ambiental, no pasan de ser 6 o 8 páginas, y finalmente la declaración semestral de producción. O sea, son los tres requisitos que se tienen que acreditar para mantenerse en el REINFO. Siguiente. Sin embargo, oh sorpresa, ¿no es cierto? Lo que vemos es que, y estos son datos de ayer en la noche, ¿no es cierto? Tenemos 86.000 REINFOs, de los cuales apenas el 27% están vigentes. Los otros 73% de REINFOs están suspendidos. O sea, están suspendidos porque ni siquiera cumplieron con esas tres condiciones básicas. Ojo, no estamos hablando de la aprobación del instrumento de gestión ambiental, estamos hablando de la presentación del instrumento de gestión ambiental. Y además, lo que es más preocupante, el 90% de los REINFOs suspendidos tienen esa condición hace más de un año. Pregunta, ¿hay voluntad real? ¿Hay voluntad de formalizarse? O sea, ¿alguien puede, después de 12 años, alegar que el proceso es complejo y que por lo tanto tiene la condición de suspendido? Siendo que esas tres condiciones elementales y básicas ni siquiera se han cumplido. Yo creo que la respuesta es muy evidente. Y nuevamente, volvemos al dilema de separar la paja del trigo. ¿Quiénes son realmente los interesados para proteger? Un dato también importantísimo, del total de REINFOs, el 68% se encuentran sobre un derecho minero vigente y otro 26% sobre derechos extinguidos. De aquellos que están en derechos vigentes, solo el 8% son titulares y el 92% están en derechos de terceros. Y acá viene lo sorprendente. En este último grupo, el 27%, solo el 27% está sobre una concesión de mediana o gran minería. Es decir, el 73% de los REINFOs que están sobre derechos vigentes están sobre otras concesiones de pequeños mineros. O sea, el grueso del conflicto no es con la gran minería ni con la mediana minería, es con la pequeña minería. Ahí hay una disputa con la pequeña minería. Además, el 3% de estos REINFOs están en zonas de exclusión. Es decir, zonas donde el propio Estado había autorizado a la empresa para explorar y explotar, y donde la propia empresa, en algunos casos, ha invertido cientos de millones de dólares. Se violan, digamos, los principios básicos de los derechos de propiedad. Siguiente. ¿Y dónde está el Estado? Para entender dónde está el Estado, hay una fórmula muy sencilla. Veamos dónde pone la plata el Estado. Y aquí lo que vemos es el presupuesto destinado a seguridad ciudadana. 5.700 millones de soles el año 24. Contra el narcotráfico, 268 millones de soles.
Contra la minería ilegal, la lucha contra la minería ilegal, apenas 80 millones de soles. Es decir, a pesar de que la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita del país, superando al narcotráfico, esta apenas recibe la cuarta parte de recursos que se van a la lucha contra el narcotráfico. Y lo que es más preocupante y más desconcertante, la formalización. ¿Cuál es el presupuesto nacional para formalización en el año 2024? 21 millones de soles. 21 millones de soles para formalizar a estos 88.000 mineros en el Reinfo. ¿Cuál es el presupuesto de la libertad? ¿Cuál es el presupuesto de la libertad? 500.000 soles. ¿Qué se puede hacer con 500.000 soles? Sin camionetas, sin profesionales, sin gasolina, sin capacidad de desplazamiento, y además lo que es peor y más preocupante, sin voluntad de fiscalización. Siguiente. No hemos hablado del vínculo con el crimen organizado y creo que amerita que en esta presentación haga una referencia a algo que ustedes ya conocen, y es que la minería informal y legal ha estado aparejada de crecimiento exponencial en este nexo con el crimen organizado y sobre todo con la presencia ya no solamente de grupos nacionales sino bandas de corte internacional, vinculada a otros ilícitos como la extorsión, la trata, el sicariato, la prostitución y el trabajo infantil. Una contaminación ambiental a la que ya hacía referencia. Solamente en el caso de Patás nosotros hemos consolidado información de casi 1.900 pasivos ambientales atribuibles a terceros, es decir, otros mineros informales ilegales que están operando en la zona. Además, fuerte corrupción de autoridades, eso lo vemos en los últimos procesos, en las últimas intervenciones de la policía, el caso de la Gran FA, donde cayó el director de formalización minera, el exdirector de formalización minera de La Libertad. Y lo que hay es una penetración del tejido institucional del país de parte de estos grupos en virtud del dinero y los recursos que manejan. Además, y este dato es fundamental, cuentan con una bancada multipartidaria. Ya no solamente están vinculados a un grupo político, están vinculados a distintos grupos políticos. Un dato: el año pasado se registraron 206 visitas de mineros con reinfos al Congreso. ¿Qué hacían? ¿Con quién hablaban? ¿Qué hablaban? La desidia del Ejecutivo tiene una imagen espejo inversa en el activismo del Congreso respecto de la minería informal y legal. No en vano vimos lo que sucedió este año con la derogatoria del 1607, ¿no es cierto? Y esa presencia y ese contacto y esos nexos explican en buena medida lo que está ocurriendo. ¿Sí? Siguiente. Voy a darles un breve resumen de lo que es la situación de la minería ilegal en nuestras operaciones. 17 fallecidos, producto de la actuación de los ilegales, 16 torres dinamitadas, atentados contra la infraestructura, 600 incidentes documentados con parqueros, con ladrones de mineral, 169 conexiones ilegales, 624 detenidos al interior de la mina, 42 venezolanos y 56 menores de edad. Usan a los menores de edad porque son inimputables, ¿no? A pesar de las múltiples denuncias que hemos interpuesto, más de 240 denuncias, un solo condenado. Un solo condenado. 42 armas incautadas, entre fusiles, granadas, metralletas, armas de guerra. Y esto nos ha llevado a tener que incrementar de manera exponencial el personal destinado a custodiar nuestras operaciones, de poco menos de 200 a 1.300 guardias de seguridad. Es decir, ahora tenemos 2 guardias de seguridad por cada trabajador minero.
Si no fuera por los precios que tenemos, no sería posible sobrellevar estos costos adicionales. Por eso no es exagero cuando digo que la minería ilegal amenaza la continuidad de nuestras operaciones. No solamente es una amenaza para la integridad institucional del país, sino para nuestras propias operaciones. Y ahora sí, para terminar, siguiente. Quiero dejarles algunas reflexiones respecto de lo que debiéramos hacer. En primer término, necesitamos un liderazgo real, contundente, coordinado del Estado en la lucha contra la minería ilegal, algo que lamentablemente hoy no se está dando. No podemos seguir con la ficción del REINFO. El REINFO se ha convertido en el manto de invisibilidad de Harry Potter, ¿no es cierto? Nadie los detecta, nadie los ve, nadie les puede hacer nada. Son inimputables judicialmente. Eso lo tenemos que descartar. No podemos, en consecuencia, renovar o ampliar nuevamente los casos, tal como se propone en varios proyectos en el Congreso. Fundamental, recentralizar la supervisión. Reitero, no hay ni capacidad, ni hay recursos y tampoco hay voluntad en los gobiernos regionales para la supervisión que se requiere. Necesitamos intensificar las interdicciones, ¿no es cierto? Tenemos más de 450 bocaminas nosotros en Poderosa y apenas hemos tenido veintitantas interdicciones. Entonces realmente tenemos que hacer un esfuerzo en paralelo por intensificar las interdicciones. Control del transporte del mineral extraído ilícitamente. Más de 33.000 volquetes de la zona de Patás que han transitado hacia la costa para ser procesados en plantas en la costa. Necesitamos prenderle el reflector a las plantas que están procesando de manera impune mineral de origen ilícito, nuevamente protegido por el REINFO. Un mayor control de explosivos, eso ya lo hemos visto, y fortalecer las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la SUNAT. Hay 10 veces más reportes de operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal que a narcotráfico. Sin embargo, no vemos una actuación firme de la Unidad de Inteligencia. No nos unimos, y si el Estado no desarrolla una estrategia articulada, intencional, deliberada de lucha contra la minería ilegal, corremos el riesgo de convertirnos en un Estado fallido. Ojalá que eso no nos suceda. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Adelante, doctora. Buenos días. Yo también voy a pedir ayuda con mi presentación, por favor, si la pueden mostrar. El siguiente. Bueno, no me voy a demorar. Lo único que queríamos es traerle un poco la definición de conceptos básicos: minería formal, minería en vías de formalización, o minería informal y minería ilegal. La siguiente, por favor. Igual, sin entrar a mayor detalle, lo que queremos es mostrar efectivamente una profusión normativa respecto al desarrollo o al intento de formalización de esta actividad desde el año 2002 hasta la fecha, considerando el inicio de un proceso de formalización desde el año 2002. La siguiente. Y aquí, bueno, escuchaba a uno de los panelistas que nos decía: ¿qué es el Registro Integral de Formalización Minera? ¿Qué es el REINFO? El REINFO en realidad es un registro administrativo, como ustedes pueden ver, que comprende a los mineros en vías de formalización. A este registro podemos entrar todos, cualquier persona, en cualquier buscador, Google o Explorer o lo que fuera. Simplemente ponen REINFO, los datos de la persona, el RUC, y les puede salir si el minero está en vía, si se encuentra registrado, si se encuentra en condición de suspendido o se encuentra en su condición de vigente. La siguiente, por favor.
Y aquí básicamente les quería mostrar la data oficial, data del Ministerio de Energía y Minas. A la fecha tenemos 86.140 mineros en vías de formalización. Como ustedes pueden ver en la parte derecha, a nivel nacional, efectivamente tenemos un 27% de mineros en vías de formalización que se encuentran en condición de vigente. Y en condición de suspendido tenemos un 73%, el tipo de persona, sea natural, sea jurídica, y el tipo de actividad, sea explotación o beneficio. Solo en el caso de la libertad, por ejemplo, tenemos 6.817 reinfos inscritos, de los cuales 66%, solo la libertad, 66% se encuentran en condición de suspendido y un 34% se encuentran en condición de vigente. La siguiente, por favor. Y este es un mapa que les quería mostrar. El primer mapa que vemos a la izquierda considera las inscripciones en el reinfo superpuestas tanto de los que se encuentran en condición de vigente y en condición de suspendido. Y aquí quiero detenerme porque escuchaba en alguno de nuestros comentaristas, en nuestros panelistas, que decía que no era tan cierto el hecho de que el mayor problema era la cantidad de discusión que había entre un pequeño minero o minero en vías de formalización con gran minería o mediana minería. Si nosotros vemos el plano del lado a su derecha, está no solo las inscripciones del reinfo suspendido de vigente, sino también los proyectos que nosotros como Ministerio de Energía y Minas manejamos en cartera. Entonces, como ustedes pueden ver, la minería, mediana, gran minería, no es que ha copado, como en algunos mensajes escuchamos, sino que ciertamente se ha generado un conflicto entre los pequeños, entre el minero artesanal pequeño que sí tiene concesión minera contra aquel que no tiene concesión minera y que busca un contrato de explotación y también un contrato de cesión del uso de la superficie. La siguiente, por favor. El registro lo que hace, como les comentaba, es mostrar o tener una data de personas que pueden estar en la condición de suspendido o vigente. ¿Cuáles son los dos caminos que tienen las personas que están en el registro, en el reinfo? ¿Nos formalizamos o excluimos? La formalización implica el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las condiciones, y la exclusión implica que no está llegando a esa formalización. Entonces, a la fecha, a nivel nacional, nosotros ya tenemos 3.049 excluidos. ¿Cuáles son las principales causas de la exclusión? Que pueden estar superpuestas en áreas naturales protegidas, pueden encontrarse o no encontrarse desarrollando actividad minera, o están desarrollando actividad minera en áreas no permitidas, fuera del derecho minero, en áreas de prospectos o proyectos mineros insertos en proceso de promoción de la inversión privada, o porque hay un desistimiento expreso de que ya no quieren estar en el reinfo. Entonces, como ustedes pueden ver, solo a junio del 2024 hemos llegado a los 869 exclusiones en reinfo. Solo quiero hacer una precisión. Efectivamente, cuando hablamos de reinfos, hablamos de 86.000 reinfos, no estamos hablando de 86.000 personas, estamos hablando de 86.000 registros. Una persona, como lo hemos identificado, puede tener 30, 40, 50, hasta 60 reinfos. Si nosotros sumamos el área de extensión declarada por un pequeño minero y minero artesanal, en algunos casos inclusive pasa el tope de ser un pequeño minero, si no estamos entrando a mediana minería, y eso es algo que también tenemos que revisar, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos este número de exclusiones a nivel nacional. Solo a junio del 2024 hemos llegado a 869 por diversas razones, que se los voy a comentar más adelante. Y en la siguiente, por favor, si ustedes pueden ver, solo en la región Libertad tenemos 308 excluidos. A junio del 2024, 99 excluidos, 66 en Patás, solo en Patás, esta es la data a junio del 2024. De esto, obviamente, también tenemos en proceso de exclusión una gran cantidad de reinfos, puesto que se encuentran dentro de alguna de las causales indicadas hace un momento. La siguiente lámina, por favor. Como les comentaba, tenemos dos caminos: la formalización o la exclusión. Como bien lo ha señalado Pablo, los requisitos para lograr la formalización
podríamos decir que no son tan complejos, salvo si encontramos puntos neurálgicos, como es el caso del contrato de explotación, que tiene que suscribir aquel que no tiene concesión minera con el titular de la concesión minera, o también el uso o permiso del terreno superficial, que tiene que lograr, sea un privado, sea una comunidad o sea el Estado. Lo demás tienes que acreditar, como les comentaba, los contratos, aprobar tu instrumento ambiental, presentación de tu declaración jurada y de tu expediente. ¿Quién otorga? Y todo esto te va a llegar al otorgamiento de la autorización de inicio o reinicio. ¿Quién otorga esta autorización? Las DREMS o las DREMS. Entonces, en la siguiente lámina, por favor, tenemos la formalización a nivel nacional. Ahí permítame corregirlo, doctor Farfán. Sí hemos formalizado, este año hemos logrado formalizar a junio del 2024 a 24 formalizados a nivel nacional. Tenemos ya una suma de 2.065 formalizados. Y si podemos ver en la siguiente página, cuando hablamos de beneficiados de la formalización hay que considerar un tema, ¿no? Nosotros en el Ministerio de Energía y Minas siempre hablamos de que la mediana agrominería, o en todo caso el trabajo directo que la actividad minera genera, impacta en 8 o hasta 8.5 empleos indirectos. En el caso de la pequeña minería y minería artesanal, los formalizados también generan beneficios, y eso hay que reconocer. Aquel pequeño minero o minero artesanal que desarrolla correctamente su actividad, que cumple de manera responsable y sostenible, sí genera beneficios. Entonces tenemos a la fecha 2.065 formalizados, pero si nosotros vemos, esos formalizados han generado un beneficio en 9.522 personas. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer como Estado? Es justamente fortalecer aquellos pequeños mineros o mineros artesanales que están encaminados al cumplimiento de la norma y que sí te pueden generar beneficios directos en tu localidad. Entonces, tenemos a mayo, como les decía aquí, nuestros 24 formalizados, a junio en realidad, y la lista, y por qué es importante hablar no solo del formalizado, sino también del beneficiario de la formalización. Y si pasamos a la siguiente, cuando hablamos de formalización, uno por cierto está en PACAS, o en ASCOPE, respecto a una planta, y está referido a los beneficiarios, socios, asociados, ¿no? En la siguiente lámina, y acá sí me voy a detener un ratito. ¿Cuáles son las acciones en el marco del proceso de formalización minera integral? Desde que se asumió la cartera, nuestro señor ministro, el ingeniero Rómulo Mucho, nuestro señor viceministro, el ingeniero Henry Luna, y desde la Dirección General de Formalización Minera, nos hemos preocupado mucho en sincerar las cifras. Por eso es que les comentamos, son 2.000 mineros, más de 2.000 mineros en vía de formalización, lo que genera también beneficio en sus socios. ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos identificado, como ustedes pueden ver, 677 inscripciones que corresponden a 592 personas fallecidas. Es cierto, hay más de 1.000, hemos hecho una primera búsqueda y esto es lo que hemos encontrado. Hemos actuado inmediatamente porque también mantener en el reinfo a personas fallecidas te incrementa las acciones de ilegalidad y efectivamente podrían ser usadas para cubrir o para generar un manto de impunidad en otras personas que mal usan el registro. Hemos revocado inscripciones en áreas naturales protegidas, más de 33 inscripciones. Estamos tratando, por lo menos en cuestión de data, en gabinete, de identificar las áreas naturales protegidas, porque es una obligación del Estado. Nos preocupamos ciertamente también en la remediación que debe ocurrir, porque al final del día, quien se va a encargar de la remediación es el Estado. ¿Y de dónde va a salir el dinero para la remediación? De nuestros impuestos, de nuestros bolsillos. Entonces debe haber un compromiso, no solo del Estado, sino también del minero en vías de formalización, de reconocer que tiene. Minas debe asumir el tema de los explosivos, el tema de mercurio y más. Yo le agradezco la preocupación y el interés de fortalecer al ministerio, pero en realidad no podemos quebrar el esquema democrático y el esquema de las entidades del Estado. Cada entidad del Estado tiene una visión, tiene un objetivo, tiene un trabajo que realizar. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer, o en todo caso exigir que todas las entidades del Estado involucradas en el proceso de formalización hagamos nuestro trabajo. Y eso implica desde las direcciones regionales OGREN hasta los gobernadores regionales, que son los responsables políticos de las regiones. Ciertamente, ¿qué nos falta?
en algunos casos recursos, mano de obra, pero eso es lo que necesitamos. Si tenemos, como bien se ha identificado, el tema de SUCAMEC, el tema de los explosivos, uso de mercurio, lo que fuera, lo que tenemos que hacer es potenciar estas entidades para que hagan su trabajo, no quebrar, como le digo, el marco. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Una de las cosas que hemos hecho también como Estado, no quería dejar pasar, es, hemos escuchado voces de una reapertura del REINFO y que nos preguntan qué pasa a partir del 31 de diciembre. El Estado no puede simplemente aplastar un botón y el REINFO desaparece, eso no puede pasar. ¿Qué es lo que va a pasar con las 86.000 personas que tenemos en el registro? Tienen dos caminos, como lo acabo de señalar o lo señalé al inicio. Nos formalizamos o nos excluimos. Y eso va a seguir porque los tenemos que atender. El 31 de diciembre no vamos a cerrar la puerta del ministerio. Vamos a seguir trabajando en este proceso. Con aquellos excluidos, ¿qué puede pasar? Adecuarse a un proceso ordinario. O en todo caso, también estamos trabajando un proyecto de ley que permita regular la pequeña minería y minería artesanal. Ciertamente tenemos un encargo y tenemos una obligación legal. Particularmente considero que en lugar, se hicieron mucho trabajo, se hizo mucho esfuerzo para gestionar y tener una política nacional multisectorial minera, que es importante, pero creo que se debió empezar, y ahí estamos todos los gremios, todos los que participaron al inicio de esto, se debió empezar con una ley. Pero bueno, desde el Ministerio estamos trabajando en el proyecto normativo que esperamos regule y que encuentre estos puntos neurálgicos y nos ayude a regular la actividad. Y les quería comentar también respecto a este tema, ¿no? Nosotros como Ejecutivo, no es que haya una desidia, me va a afectar obviamente cuando digan eso. Yo trabajo en el Ministerio de Energía y Minas, soy funcionaria pública. Creo que todos debemos hacer bien nuestro trabajo. Nosotros desde el Ministerio de Energía y Minas hemos presentado en algún momento, dentro del proceso de delegación de facultades, el pedido de que solo el proceso de formalización pase al Ministerio de Energía y Minas. Ojo, solo el proceso de formalización, no pensábamos afectar competencias otorgadas a través de una descentralización, porque se respetaba el marco, se respeta el marco legal, el proceso, pequeña minería y minería artesanal, la promoción, fiscalización quedaba a manos de las DREM o de las GREMS. Lo que se pidió fue que solo el proceso de formalización pase a manos del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, lamentablemente la respuesta de nuestro legislativo fue que hay una intención o un proyecto que quieren priorizar respecto a la reapertura del REINFO y a generar otras condiciones dentro de un marco legal que para nosotros, y ya como les he dicho, desde nuestra alta dirección se ha manifestado una posición negativa a la reapertura del REINFO. Consideramos importante que el marco legal también tenga un ordenamiento que permita a los mineros trabajar. La siguiente lámina, por favor. Y acá, cuando hablamos de fortalecimiento, se ha transferido 674.000 soles. ¿Qué es lo que hemos planteado también desde el Ministerio de Energía y Minas? Según ley, es el Ministerio de Energía y Minas el encargado de recibir el dinero y luego transferirlo a los DREM o a las GREMS, que para nosotros en realidad es un error. ¿Por qué? Porque como Ministerio de Energía y Minas nosotros no podemos decir cuánto necesita cada DREM o cuánto de personal, el alquiler de sus camionetas, los profesionales que va a contratar. Entonces lo que hemos dicho es, oye, Estado, MEF, entidad competente, transfiere los recursos directamente a tu DREM a través de tu GORE. No nos pongas al ministerio como un ente intermedio, porque al final del día lo que genera es un trámite administrativo que retrasa la transferencia de los recursos, y al retrasar la transferencia de los recursos retrasamos el proceso de formalización. Es algo que hemos ya planteado, que hemos pedido que haya una transferencia directa, porque al final del día es el ministerio el que se convierte en el órgano de control de una DREM que tiene ya un órgano de control a través inclusive de sus OSI o a través de su mismo GORE. Entonces, si queremos hablar de fortalecimiento, como les decía al inicio, todas las entidades debemos hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde hacer. Y respecto a la siguiente, por favor, permítanme ya terminar. Queda un minuto. Sí, tenemos un programa de fortalecimiento de capacidades a mineros en vías de formalización, que es este programa de acá. Ya hemos logrado capacitar a más de 1.300 mineros en vías de formalización en diferentes regiones. En la siguiente lámina, por favor, tenemos el fortalecimiento de capacidades a mineros formales y en vías de formalización. También ya tenemos a 796 mineros. Y tenemos también en la siguiente, por favor,
Además, también tenemos de las capacitaciones a funcionarios de las DREM o de las GREM, pero lo que quería comentarles es también, como les decía en algún momento, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento de que la pequeña minería o minería artesanal sí genera puestos de trabajo, sí podría mejorar las condiciones de tu localidad, sí podría desarrollarse de manera responsable, sostenible, de manera ambiental o amigable ambientalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Empezar a evidenciar las buenas prácticas de nuestros pequeños mineros y mineros artesanales, y eso es lo que hemos hecho en el primer encuentro que se llevó a cabo el 3 de abril en el Ministerio de Energía y Minas, en el que convocamos a 11 asociaciones de pequeños mineros y mineras artesanales formalizados, sea en vía ordinaria o sea en vías de formalización. Tenemos un boletín en la siguiente, por favor, que va a salir muy pronto, y esa es una actividad que como ministerio vamos a seguir realizando. Próximamente vamos a lanzar otro evento el 10 de julio, los invito, por favor, para que nos acompañen. Obviamente va a haber un registro, nuestra capacidad es limitada, pero lo espero puedan acompañarnos. Y hablando de la ley, solo para cerrar, mantenemos nuestra preocupación, tenemos una obligación legal, esperamos que el mes de julio ya empecemos a socializar el proyecto de ley que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Hay preguntas, no sé si quisieran hacer alguna pregunta. Que levante la mano. Ahí. Adelante. ¿Cuántos accidentes de trabajo han reportado los pequeños artesanales y mineros informales? Mire, lamentablemente esa es una de las cosas que nos falta también, efectivamente, que se declare. Así como también nos falta que los mineros informales o pequeños mineros en vía de formalización declaren cuánto es su producción, por ejemplo, para poder medir la cantidad o en todo caso el porcentaje de impacto dentro del impacto económico, pero no tenemos oficialmente una data de los accidentes que hayan podido declararse o que hayan podido realizarse. Tampoco tenemos una data oficial de cuánto es que se produce. Y es una de las cosas que también estamos considerando dentro de nuestro marco legal, porque, por ejemplo, en el caso de pequeña minería, de mediana y gran minería, si hay un registro, no solo se registran condiciones ambientales, condiciones laborales, mano de obra, se registran accidentes, y eso hace y nos permite a nosotros como Estado empezar a promover también acciones que permitan mitigar esos riesgos. En el caso de pequeña minería y minería artesanal, hay declaraciones que nos faltan obtener de parte de los pequeños mineros y mineras artesanales que nos permitan en todo caso mitigar también ese riesgo. Eso significaría que en realidad el PRIINFO como no reporta, digamos como Estado estaríamos asumiendo la responsabilidad de que todo lo que sucede en la minería artesanal con la salud de los trabajadores y las inversiones en seguridad estarían en un signo de interrogación, y lo que significaría es de alguna manera que todos los fallecimientos que suceden en las minas pequeñas no se conocen, o tampoco la enfermedad profesional que esta genera. Entonces estamos totalmente como Estado expuestos a la responsabilidad de lo que está sucediendo con los seres humanos en la minería artesanal. Correcto, efectivamente, si nosotros no podemos tener esa información, no podemos ayudar. Y es algo que también nos falta, y inclusive, como le decía, no hay todavía una voluntad que se evidencie de parte de los mineros en vías de formalización, ni siquiera de declarar lo que se produce. Tampoco declaran cuántos accidentes tienen, porque no tenemos un sistema que permita hacer esa declaración. Y es algo en lo que sí como Estado debemos trabajar, como le digo, para poder empezar a mitigar también, o mostrarlo y luego ver la forma de solucionar. Hay otra pregunta. Buenos días, Carlos Ramírez, una consulta. ¿No han considerado de que en el proceso de formalización hay un problema, que no está el plan de cierre de manera, o sea, para tener éxito de operaciones no menciona el plan de cierre, lo que el ordinario sí tiene? Si no pueden considerar ustedes, de una manera también que ayudaría a eliminar el 80% de los que están suspendidos, considerar un monto de garantía. O sea, cuando tú ingresas a un lugar hay un monto de garantía, lo que no te cuesta no valoras. Entonces, si pueden considerar eso, un monto, digamos, estamos en dólares,
consideren un monto, puede ser 8.000, 10.000 dólares, entonces los que van a pagar sí van a hacer perdurar lo que tienen, pero el que no va a estar como un irresponsable en varios puntos. Otro tema también que si no han considerado con las drenes, ¿cuál es el problema que tienen? En que la primera barrera de luchar contra la minería ilegal o informal sobre todo son las drenes, ellos los conocen más a ellos. Pero ¿qué problema tienen las regiones cuando viajan constantemente? Sus camionetas. En Ayacucho tienen una sola camioneta, Huancavelica está fallando, en Ica tienen choques, entonces no pueden ir a campo. Formalización es ir a campo, no pueden estar en oficina. Entonces, si puede haber una manera privada, no sé cómo, una manera legal, de la manera para que las drenes también tengan ese acceso a ellos, drones, capacitación, más que todo el tema técnico, Neles, esa opción para que puedan, porque lo que preguntó ni que no es cierto, no pueden llegar al tema de saber accidentes porque no llegan, no hay logística, y eso es bueno. El tema es amplio, pero esos dos puntuales. Gracias. Gracias. Bueno, respecto al primer tema, es algo que le agradezco mucho, la verdad creo que es algo delicado también, porque hay que analizar mucho el monto, las condiciones de una garantía, y además consideremos que si no se cumple se ejecuta, entonces son varias aristas que sí tenemos que analizar, lo vamos a considerar en todo caso. Y respecto al tema de las DREMS, como les había comentado, ciertamente con la cantidad de recursos que transfiere el Ministerio de Minas año a año no alcanza para las camionetas, no alcanza para el personal. Por eso mismo lo que nosotros hemos dicho es, quien debe pedir o quien sabe cuánto necesita es la misma DREM o el mismo GREM. Entonces deberíamos, en todo caso como Estado, si se ha descentralizado, si tiene un GORE, pasar por el camino que corresponde para pedir los recursos necesarios que les permitan hacer su trabajo. Y así, cuando tengas los recursos necesarios, también el Estado te puede fiscalizar. Inclusive así puedes evitar, minimizas el riesgo de la corrupción. Pero si nosotros seguimos manteniendo el mismo esquema de que el Ministerio reciba 21 millones, un porcentaje es para cada DREM, y que el Ministerio asuma cuánto le corresponde a cada uno, el Ministerio nosotros no podemos validar cuánto necesita una DREM, cuántas camionetas, cuánto personal. Entonces, efectivamente debería haber un fortalecimiento desde la DREM, desde el GORE, para empezar a pedir los recursos, hacer su trabajo y asumir el tema de la fiscalización y control también del correcto uso de los recursos. Mayra, una sugerencia, si me permite, me parece muy pertinente la pregunta. Hemos visto reportajes respecto de los cuantiosos montos que permanecen sin ejecutarse en los presupuestos del CANO. Yo creo que se podría pensar en una iniciativa de facilitar o permitir, porque en la actualidad el canon está restringido únicamente a inversión y mantenimiento, poder destinar un porcentaje del canon a fortalecer las capacidades de supervisión para la minería informal en las regiones. Yo creo que es un mecanismo viable y no sería difícil de vender, ¿no?, legislativamente. Bueno, en realidad es correcto, deberíamos usar los recursos que la misma actividad minera te genera para también apoyar en el proceso de formalización. Pero es algo nuevamente que, a ver, tal vez lo podríamos proponer desde el Ejecutivo como una modificación, o en todo caso para que un porcentaje que se deriva a los GORES pueda usarse para la formalización. Sí, eso es uno. Y dos, nuevamente, hay que permitir que las DREMs identifiquen su necesidad. Ahora nos queda muy poco tiempo, señora. A ver que la señora nos haga. Buenos días. Sí. Por la razón de que es una dama. Gracias, muy amable. Sí, yo quería preguntarles. Quería preguntarle, bueno, a todos los problemas que nos han expuesto, a todos los panelistas, por favor. Al señor Pablo de la Flor, usted está proponiendo un régimen ordinario simplificado. Si nos podría detallar en qué forma es simplificado el ordinario. Y a la doctora de formalización minera, si el proyecto de ley que ustedes piensan proponer es en el marco de la legislación, ponerlo a disposición del público, o es que están pensando en recoger las opiniones de los actores principales en el proceso de formalización. Gracias. Por razones de tiempo, más bien si nos hace llegar su correo electrónico para que le den la respuesta por su correo electrónico. No WhatsApp, correo electrónico. Y para terminar esta reunión, yo solamente quería mencionar las palabras de los expositores, del doctor Bernao,
habló de la supervisión del Estado, que es muy importante. Más importante, habló también del Estado de Derecho. El doctor Farfán dijo una palabra que es una realidad en el Perú: la corrupción. Y hay que ver de si queremos crear una dirección general de minería para la pequeña minería, realmente hay que cambiar varias leyes, como dijo la doctora Figueroa. Pablo habló del contrabando, que es una desgracia por toda la frontera del Perú, y nos dijo también que al Estado no les interesa. Al Estado no le interesa resolver este problema, al Ejecutivo, al Parlamento. Hoy por hoy no les interesa. Y acabamos ¿en qué? En impunidad. Acabamos en impunidad. Todos podemos delinquir. Y finalmente, lo que el Perú necesita es disciplina. Es ejecutivo,